Las pinturas más famosas del mundo no tienen por qué ser las mejores ni las más importantes de la historia del arte, sino aquellas que se han convertido con el paso del tiempo en iconos culturales. Son cuadros muy populares, fácilmente reconocibles, reproducidos, homenajeados y parodiados hasta la saciedad. Obras famosas capaces de atraer hordas de turistas y de vender millones de souvenirs. Su fama y su capacidad de generar dinero están íntimamente relacionadas, por lo que existen unos intereses económicos en mantener y aumentar el halo de mito que rodea a estas obras de pintura más allá de los méritos propios del cuadro o de su autor. A veces la popularidad e importancia de estas pinturas famosas se corresponden y otras veces no, como todo aquello que se hace un hueco en la cultura popular. 10. Los tres músicos. A primera vista podría parecer un collage, pero es una famosa pintura de Pablo Picasso. Los tres músicos en realidad es una pintura al óleo. Completada en 1921, pintó dos pinturas muy similares que se refieren mutuamente a los tres músicos y puede ser encontrada en el MoMA de Nueva York y el Museo de Arte de Filadelfia. 9. La noche estrellada. Vincent van Gogh ha pintado un sinnúmero de conocidas piezas. Sin embargo, su pintura La noche estrellada es sobradamente considerada su opus magnum. Pintada en 1889, la pieza fue hecha desde la memoria y representa caprichosamente la vista desde su habitación del sanatorio donde residía en ese momento. 8. La persistencia de la memoria / los relojes blandos. Los relojes blandos de Salvador Dalí es una pintura tan famosa como su bigote o su reputación de artista extravagante. Entre las referencias que ha suscitado destacan una multitud de objetos de diseño. Las reproducciones de esta famosa pintura están tan extendidas y fijadas en la memoria de la cultura popular que la mayoría de las personas se lleva una sorpresa al ver la persistencia de la memoria por primera vez en persona y comprobar que el cuadro apenas mide 24 por 33 centímetros. 7. La familia de Felipe IV / las Meninas. Las Meninas está considerada por los expertos una de las pinturas más importantes de la historia del arte. Obra maestra de Diego Velázquez, el pintor de pintores, a la que han homenajeado muchísimos artistas. El cuadro es de mediados del siglo XVII, pero su fama no se disparó hasta la apertura del Museo del Prado al público siglo y medio más tarde. 6. Jarrón con 15 girasoles. Más que una obra en particular, que también es muy popular la serie de obras de pintura de los girasoles de Vincent van Gogh, 3 con 15 girasoles y 2 con 12. El pico de su fama lo alcanzó a finales de los años 80, principios de los 90, cuando un japonés compró una de las versiones de esta pintura famosa, Jarrón con 15 girasoles, por el precio más alto pagado hasta entonces por pinturas de arte en una subasta. Tras la compra y durante un par de años fue fuente de varias controversias. 5. El Grito. Edvard Munch pintó 4 versiones similares del Grito, siendo la más reproducida y por lo tanto conocida la realizada con óleo, temple y pastel sobre cartón y expuesta en la Galería Nacional de Oslo. Además de ser una de las obras de pintura más importantes del expresionismo, ha obtenido una notable repercusión mediática en varias ocasiones, como por ejemplo cuando 2 de sus versiones fueron robadas de museos distintos y cuando en mayo del 2012 se convirtió en la obra más cara vendida de una subasta. 4. Guernica. Este famoso cuadro fue encargado a Pablo Picasso por el gobierno de la República Española para ser exhibido en la Exposición Internacional de 1973 en París. Con la imposición del régimen del dictador Francisco Franco en los años 40, Picasso cedió la pintura temporalmente al Museo de Arte Moderno de Nueva York con la condición de ser devuelto a España cuando se instaurase de nuevo la democracia. Además de por su valor artístico, el Guernica es una obra de arte tan famosa por haberse convertido en un símbolo de los horrores de la guerra en el siglo XX. 3. La creación de Adán. La creación de Adán es el fresco más conocido de las pinturas de arte realizadas por Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Otra obra de pintura tan reproducida y asimilada por la cultura popular que sorprende cuando se ve por primera vez en su contexto rodeada de otros tantos frescos que ilustran fragmentos de la Biblia. El gesto de aproximación entre las manos de Dios y Adán es tan reconocible que existen multitud de referencias y parodias de esta pintura famosa. 2. El mural La Última Cena de Leonardo da Vinci ha gozado de mucha popularidad desde su creación. Primero por su calidad, innovación e influencia en la pintura del Renacimiento. Al de muy poquito tiempo porque la obra famosa que tantos artistas querían visitar comenzó a deteriorarse. En la actualidad la imagen más difundida de La Última Cena es en realidad una copia porque se ha perdido gran parte de la pintura original.
Pese a estar considerada la obra maestra de Leonardo da Vinci, lo que realmente ha disparado su fama en los últimos años es su rol en el bestseller El Código da Vinci. 1. La Gioconda / Mona Lisa. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre los motivos que han convertido a la Mona Lisa en la pintura más famosa del mundo. La verdad que prácticamente reúne todas las condiciones. Es una de las pocas obras de pintura del también archifamoso Leonardo da Vinci, supuso una revolución en el campo de la pintura de amplia influencia en el Renacimiento y plantea muchas dudas y enigmas que aún no ha sido posibles resolver y a las que constantemente se le dedican nuevas investigaciones. Fue la protagonista de un robo exitoso en 1911 y es la principal atracción del Louvre, el museo más visitado del mundo. Girasoles de Vincent van Gogh. 3,15 girasoles y 2,12. El pico de su fama lo alcanzó a finales de los años 80, principios de los 90, cuando un japonés compró una de las versiones de esta pintura famosa, jarrón con 15 girasoles, por el precio más alto pagado hasta entonces por pinturas de arte en una subasta. Tras la compra y durante un par de años fue fuente de varias controversias. 5. El Grito. Edvard Munch pintó 4 versiones similares del Grito, siendo la más reproducida y por lo tanto conocida la realizada con óleo, temple y pastel sobre cartón y expuesta en la Galería Nacional de Oslo. Además de ser una de las obras de pintura más importantes del expresionismo, ha obtenido una notable repercusión mediática en varias ocasiones, como por ejemplo cuando 2 de sus versiones fueron robadas de museos distintos y cuando en mayo del 2012 se convirtió en la obra más cara vendida de una subasta. 4. Guernica. Este famoso cuadro fue encargado a Pablo Picasso por el gobierno de la República Española para ser exhibido en la Exposición Internacional de 1973 en París. Con la imposición del régimen del dictador Francisco Franco en los años 40, Picasso cedió la pintura temporalmente al Museo de Arte Moderno de Nueva York con la condición de ser devuelto a España cuando se instaurase de nuevo la democracia. Además de por su valor artístico, el Guernica es una obra de arte tan famosa por haberse convertido en un símbolo de los horrores de la guerra en el siglo XX. 3. La creación de Adán. La creación de Adán es el fresco más conocido de las pinturas de arte realizadas por Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Otra obra de pintura tan reproducida y asimilada por la cultura popular que sorprende cuando se ve por primera vez en su contexto rodeada de otros tantos frescos que ilustran fragmentos de la Biblia. El gesto de aproximación entre las manos de Dios y Adán es tan reconocible que existen multitud de referencias y parodias de esta pintura famosa. 2. El mural La Última Cena de Leonardo da Vinci ha gozado de mucha popularidad desde su creación. Primero por su calidad, innovación e influencia en la pintura del Renacimiento. Al de muy poquito tiempo porque la obra famosa que tantos artistas querían visitar comenzó a deteriorarse. En la actualidad la imagen más difundida de La Última Cena es en realidad una copia porque se ha perdido gran parte de la pintura original. Pese a estar considerada la obra maestra de Leonardo da Vinci, lo que realmente ha disparado su fama en los últimos años es su rol en el bestseller El Código da Vinci. 1. La Gioconda / Mona Lisa. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre los motivos que han convertido a la Mona Lisa en la pintura más famosa del mundo. La verdad que prácticamente reúne todas las condiciones. Es una de las pocas obras de pintura del también archifamoso Leonardo da Vinci, supuso una revolución en el campo de la pintura de amplia influencia en el Renacimiento y plantea muchas dudas y enigmas que aún no ha sido posibles resolver y a las que constantemente. El pico de su fama lo alcanzó a finales de los años 80, principios de los 90, cuando un japonés compró una de las versiones de esta pintura famosa, jarrón con 15 girasoles, por el precio más alto pagado hasta entonces por pinturas de arte en una subasta. Tras la compra y durante un par de años fue fuente de varias controversias. 5. El Grito. Edvard Munch pintó 4 versiones similares del Grito, siendo la más reproducida y por lo tanto conocida la realizada con óleo, temple y pastel sobre cartón y expuesta en la Galería Nacional de Oslo. Además de ser una de las obras de pintura más importantes del expresionismo, ha obtenido una notable repercusión mediática en varias ocasiones, como por ejemplo cuando 2 de sus versiones fueron robadas de museos distintos y cuando en mayo del 2012 se convirtió en la obra más cara vendida de una subasta. 4. Guernica. Este famoso cuadro fue encargado a Pablo Picasso por el gobierno de la República Española para ser exhibido en la Exposición Internacional de 1973 en París.
Con la imposición del régimen del dictador Francisco Franco en los años 40, Picasso cedió la pintura temporalmente al Museo de Arte Moderno de Nueva York con la condición de ser devuelto a España cuando se instaurase de nuevo la democracia. Además de por su valor artístico, el Guernica es una obra de arte tan famosa por haberse convertido en un símbolo de los horrores de la guerra en el siglo XX. 3. La creación de Adán. La creación de Adán es el fresco más conocido de las pinturas de arte realizadas por Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Otra obra de pintura tan reproducida y asimilada por la cultura popular que sorprende cuando se ve por primera vez en su contexto rodeada de otros tantos frescos que ilustran fragmentos de la Biblia. El gesto de aproximación entre las manos de Dios y Adán es tan reconocible que existen multitud de referencias y parodias de esta pintura famosa. 2. El mural La Última Cena de Leonardo da Vinci ha gozado de mucha popularidad desde su creación. Primero por su calidad, innovación e influencia en la pintura del Renacimiento. Al de muy poquito tiempo porque la obra famosa que tantos artistas querían visitar comenzó a deteriorarse. En la actualidad la imagen más difundida de La Última Cena es en realidad una copia porque se ha perdido gran parte de la pintura original. Pese a estar considerada la obra maestra de Leonardo da Vinci, lo que realmente ha disparado su fama en los últimos años es su rol en el bestseller El Código da Vinci. 1. La Gioconda / Mona Lisa. Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre los motivos que han convertido a la Mona Lisa en la pintura más famosa del mundo. La verdad que prácticamente reúne todas las condiciones. Es una de las pocas obras de pintura del también archifamoso Leonardo da Vinci, supuso una revolución en el campo de la pintura de amplia influencia en el Renacimiento y plantea muchas dudas y enigmas que aún no ha sido posibles resolver y a las que constantemente se le dedican nuevas investigaciones. Fue la protagonista de un robo